Estamos ya en vivo, tanto en Zoom como en Facebook Live, así que nada, muy bienvenidos a todos los que estéis por aquí, tanto en Zoom como en Facebook Live. Damos la bienvenida, aquí están María Carolina Brull, está Inés Urdaneta y yo, Marco Díaz, que os damos la bienvenida a esta sesión de preguntas y respuestas con miembros de Resonance Science Foundation. ¿Qué tal? Hola a Hola, todos. hola a todos. Hola, buenas tardes. Qué Oye, bueno que nos acompañen de nuevo en nuestra misión mensual de preguntas y respuestas. Recordemos que los miembros contribuyentes tienen el acceso a hacernos preguntas directamente a nosotros, mientras que las personas que nos están viendo por Facebook Live, pues simplemente pueden disfrutar pues de este evento sin preguntarnos directamente. del espectáculo, exacto. Sí. Miren, bueno, no sé cómo, tienen que ver lo de las preguntas y respuestas, ya saben, abajo, ¿no? En el icono abajo. Y no sé, Marco, si tenemos la opción de hacer la votación con los deditos o todavía eso no está activado en nuestro sistema. Aquí hay una cosita de votación. Editar. La verdad es que iniciar votación. A ver, Bueno, ¿qué les parece? Mientras la gente va cambiando motores y se van animando a hacer preguntas, vamos comentando un poco, porque ha sido una semana bastante movidita, con muchísimas noticias, comenzando creo que por la más importante, la que más nos concierne a nosotros aquí, que es el Premio Nobel. El Premio Nobel que se les dio a Roger Penrose y a Hensel y Andrea Ghez, que es una cosa fabulosa porque fue justamente otorgado por el hecho de, por la teoría y por la observación de los agujeros negros como predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein. Estamos súper contentos con esta noticia porque para nosotros es como una bueno, confirmación de no solo de esta teoría de Einstein, sino también justo que venga a ocurrir en este momento en lo que estamos trabajando aquí en Resonance y en Torostec, es muy sincronístico. Y bueno, eso justo recién acaba de pasar esta semana. No sé si han estado siguiendo esas noticias. Bueno, Roger Penrose ya tiene 78 años, entró, digamos, al Hall de la Fama con este premio que se lo merece. Estamos, bueno, y Andrea Ghez es la cuarta mujer en recibir el premio Nobel en física, así que bueno, estamos también muy contentas por ese premio, y en particular la parte experimental correspondió a digamos, a la confirmación, detección del agujero negro en el centro de la Vía Láctea, que es donde estamos, el Sagitarius A+, creo. Sagitarius. Y entonces, bueno, pues ahorita podemos comentar un poco más sobre el tema. No sé, María Carolina, si quieres agregar, adelante. Gracias. De hecho, esta mañana estábamos conversando un poco acerca del tema, porque es importante entender que alrededor de todo el premio Nobel siempre van a haber personas que van a favor y van en contra, ¿no? Estábamos discutiendo que hay mucha desinformación, hay muchos escritores de ciencia en diversas publicaciones, en diversos sitios web que están haciendo unos escritos realmente anticientíficos. Alarmantes. Sí, alarmante. Pues no damos aquí nombres de las revistas ni nada por el estilo, pero sí necesitamos entender que como científicos tenemos una responsabilidad ante el público y como lo habías dicho, realmente para nosotros este premio Nobel nos ha tocado el corazón porque simplemente es la afirmación a todo el desarrollo pues, de la teoría de Nassim, ¿no? Que de hecho los agujeros negros son como la fuente de la creación, no de destrucción, que en la mayoría, si no en todas las galaxias de tipo espiral y elípticas, existen agujeros negros, que la evolución de las estrellas no comienza simplemente por esta estrella protoplanetaria, sino que realmente es un agujero negro la que da inicio a esta evolución estelar. Y de acuerdo con Roger Penrose, también vemos
el tema de la cosmología cíclica conforme, ¿no? Su gran teoría, que nos dice pues que antes de este universo hubo uno anterior, ¿sí? Y que de hecho, pues este es como una consecuencia de ese anterior y quizás otros anteriores. Esta teoría nos dice que los universos se crean y se destruyen, se crean y se destruyen y así, digamos, eternamente. Pero bueno, como en toda teoría, siempre hay personas que van en oposición. Lo interesante de un científico es tener la mente abierta para el cambio, para generar nuevas ideas, para realmente estudiar estas teorías. Y por algo es que a Penrose le dieron el Nobel. Es que más allá de sus teorías acerca del agujero negro, de su teoría de la CCC, él tiene infinidad de otros estudios de trabajo y aplicaciones en otras ramas del conocimiento. Así que estamos muy contentos con Roger Penrose porque realmente es como un plus para nosotros, un punto positivo para todas las afirmaciones de Nassim Haramein y de toda esta teoría holográfica y de la masa, en fin. Entonces estamos muy contentos por eso y claramente, pues como mujer, la felicidad de tener la cuarta mujer, ¿no? En ganar el premio Nobel en física es algo que nos llena de emoción también, ver que también vamos avanzando en este aspecto y que ya tenemos más voz en el área pues de las ciencias en general. Sí, eso está, la verdad, maravilloso. Qué bien. Muchas Sí, felicidades. estamos muy felices. Muy felices, sí, la verdad que sí. Y bueno, y realmente con esto que estábamos comentando bueno, del premio en sí y de las observaciones que han tenido también, que lo comentabas también en la conversación de esta mañana, fíjate que es increíble porque Roger Penrose, o sea, también dio estas declaraciones en las cuales él dice, bueno, él hace sus observaciones con respecto a la cuántica, a la teoría de cuerdas, diciendo que no está convencido, de que él siente que hay otra cosa, que hay otra teoría que está, digamos, que no hemos descubierto aún, que la teoría del universo e incluso cómo funciona, porque no sé si ustedes están al tanto que Penrose también se ha involucrado en el tema de la conciencia, ¿no? Y el tema de la conciencia le ha interesado mucho porque ese es un tema que ha sido muy controversial y como Nassim Haramein siempre bromea, él dice, en las conferencias se puede hablar de la F-word. La F-word es una grosería en inglés que comienza con una F. Y entonces, y tú lo puedes decir en una conferencia sin problema, pero cuando vas a hablar de la palabra con C, que es conciencia, esa sí no la puedes decir. Esto hace unos 20 años, cuando se comenzaba, cuando no se me estaba hablando sobre estas teorías ya desde ese entonces. Y resulta que ahora es la palabra que está de moda. Conciencia, conciencia, por todos lados se habla, todo el mundo la quiere estudiar. Y bueno, y él estaba trabajando con una hipótesis que tiene que ver con los microtúbulos en las neuronas y que la conciencia es definitivamente un fenómeno que seguramente viene desde la escala cuántica, lo cual, pues, por supuesto, generó muchísimas controversias también, ¿no? Entonces, y es muy interesante porque hace poco, no, fíjate que no hace mucho estábamos... se leí un artículo que decía que, y esto lo han afirmado pues muchos científicos y tecnócratas, yo los veo así como, que sería como, bueno, el mismo Elon Musk lo dice, ¿no? Que vivimos en una enorme simulación numérica. Esas son conclusiones a las que se está llegando o a una propuesta muy reciente que dice que vivimos en una enorme red neuronal, como imitando las redes neuronales artificiales. Estas son todas propuestas que están saliendo a la luz porque a falta de una teoría del todo, a falta de algo que realmente explique cómo se conectan las escalas, ahora estamos viendo toda esta teoría. Yo estaba segura que en cualquier momento iba a salir alguien a decir, vivimos en una red neuronal porque es lo que queda. Pues si no encontramos cómo empatarlo, las escalas, pues no, pues entonces ahora es inteligencia artificial, neural networks y todo este tema. Y la verdad es que si no fuera por el modelo holográfico que ha desarrollado Nassim y que ahorita están completando con el modelo del escalamiento y la conexión de las escalas y las fuerzas, pues estaríamos realmente en problemas muy serios, porque, pues no sé, estaríamos recurriendo a esta caja negra que es la inteligencia artificial y las redes neuronales, estos modelos. No, preocupante, por eso estoy muy contenta, pues, bueno, además estoy aquí, no sé si se dan cuenta, en los laboratorios de Torustec, pues aquí empapándome de cerca de todos estos temas,
muy contenta, preparando también lo del módulo. El módulo 7 está ya prácticamente listo y estamos también viendo para el módulo 8 que no va a estar tan rápido, pero esperemos que sí, que sea lo más pronto posible. Y bueno, pues con todas esas noticias, a ver quiénes, si hay algunas personas que, pues, que hayan estado en estos temas. Están temerosos para hacer preguntas. ¡Órale! Estamos conversando. Bueno, vamos a dedicarnos a platicar nosotros, no hay problemas. Realmente lo que comentabas del universo como una red neuronal, mucha gente lo asemeja como si el universo fuera un cerebro y estas grandes estructuras de galaxias, los grandes cúmulos galácticos serían estas redes neuronales, ¿no? Exacto. Que en realidad pues, tiene algo de sentido si lo vemos desde un punto de vista holográfico y fractal. Pues ya sabemos, y así como lo dice Nassim Haramein en toda su teoría, que todo en el universo está conectado por esta red de información, esta red cuántica de información, y que realmente el universo se va expandiendo poco a poco porque necesitamos más bits de información, porque es una retroalimentación. Entonces, viéndolo así, estamos alimentando el gran cerebro en el cual estamos y que sus grandes estructuras, estas grandes redes neuronales son las grandes megaestructuras de estas murallas gigantes que tenemos en el cosmos, como son las estructuras de grupos galácticos. Viéndolo así, tiene mucho sentido. Sí. Y por otro lado, también hablando de la conciencia, Nassim Haramein siempre nos dice que estos temas acerca de la metafísica y la espiritual realmente se pueden considerar como la física que aún no entendemos o aún no comprendemos. Para un científico que digamos, sigue con mucho fervor, digamos, la física convencional, la física estándar, es muy difícil abrir un poco su conocimiento a estos temas, ¿no? Cuando se habla de conciencia, de espiritualidad, de metafísica. Pero si lo vemos desde el otro marco, desde el otro punto de vista, todo tiene sentido y todo está conectado, porque hacemos parte del universo, somos creados de los mismos elementos químicos, estamos en esta red de información intercambiando constantemente información. Entonces, pues sí podemos ser una conciencia totalmente grande, ¿no? Que alimentamos cada uno de nosotros. Somos parte importante del universo. Sí, y de hecho... Una gran responsabilidad. El modelo que mencionaba sobre la conformación cíclica, él lo interpreta así como destrucción, como si fuera una respiración, ¿no? Como que se contrae, se destruye y vuelve a expandirse, pero también hubiera podido verlo como el nesting, ¿no? Como el uno dentro del otro, ¿no? O sea, como que si hubiera podido interpretar así también, y creo que si se le planteara, posiblemente lo vería como algo plausible, ¿no? Ruscas, como las muñecas rusas. Sí, el de las muñecas rusas, porque entonces pensar que un protón escapa de un universo previo y se expande a uno nuevo, podría tener la misma señal que lo que está él interpretando como el CCC, el Cycling Conforming Cosmology. Entonces, no sé si... También es interesante cuando uno ve las imágenes de, ¿cómo decir? Las simulaciones numéricas de la materia oscura. Tú ves que hay una red neuronal, o sea, eso es lo que tú ves realmente, una red que se expande como por todo el universo, ¿no? Como con estos filamentos que parece una red neuronal tal cual, filamentos así como esas imágenes siempre muy bonitas, las de la simulación numérica, ¿no? Y por ahí salió un trabajo de Bobson que está proponiendo que la materia, que si la información tuviera masa, están viendo una manera de poder calcular la masa en la información, podría ser la materia oscura que la física está esperando. Y ya eso conectaría espectacularmente con el trabajo que estamos haciendo acá. Entonces, no es un momento espectacular. Estos meses van a estar realmente muy interesantes, muy interesantes. Con todo lo que estáis diciendo del tema de la conciencia y del tema de la inteligencia artificial, yo siempre he pensado que
en realidad toda esta carrera que está habiendo hacia la inteligencia artificial, que la llaman artificial, pero que yo realmente no considero que sea nada artificial, sino que simplemente lo que estamos intentando es acceder a la inteligencia del espacio. Y es algo que yo creo que los mismos researchers, ¿no? Los investigadores que están trabajando en inteligencia artificial, no sé si tienen esa perspectiva, ¿no? Porque en realidad estamos a punto de acceder a un montón de campos, si os fijáis, ya sea a nivel genético, donde existe ahora ya CRISPR, ¿no? Y todo el tema de que podemos editar la genética, el tema de la inteligencia artificial, que lo que queremos es generar conciencia, ¿no? en algo, entre comillas, inanimado, y luego también el control gravitacional, el tener acceso a la gravedad y que realmente eso transforme por completo todo lo que es la sociedad. Y toda esta comprensión yo creo que es muy importante, ¿no? Porque realmente a lo que vamos es a conectar con el espacio, y por eso precisamente la conciencia es algo que creo que es tan importante, porque el espacio no te va a dejar conectar si tú no has llegado a un nivel lo suficientemente serio, ¿no? Para no poder llegar a un poder tan fuerte como el gravitatorio, ¿no? Y no empezar a liarla, ¿no? A hacer bombas o cualquier cosa así, que ha sido muy característico, ¿no? de esta aproximación masculina a la ciencia y al poder y al conocimiento. Entonces, por eso también es muy importante que un premio Nobel lo empiecen, ¿sabes? Cada vez lo gane más el otro lado, ¿sabes? El matriarcado, y vayamos realmente dándonos cuenta de que la conciencia es lo más importante a pulir en estos momentos. Y que eso seguramente, si lo conseguimos a nivel global, nos dé paso a todas estas maravillas de la tecnología que ya están llegando, por lo cual yo creo que es una señal de que estamos ahí, ¿no? Estamos llegando a un punto de inflexión. Fíjate que lo que mencionas es súper importante porque no hace mucho, creo que fue Mikio Kaku que dio una conferencia en California hace como 2 años, y él hablaba de que la inteligencia artificial iba a llegar a la singularidad. Lo que trabajamos en estos términos, entendemos lo que está diciendo que en 4 años la inteligencia artificial llegar a la singularidad quiere decir que era capaz de tener, digámoslo así, conciencia propia. Es una manera de ponerlo, ¿no? Y claro, y entonces ahora tenemos los comentarios de Elon Musk diciendo que eso sería una verdadera tragedia, porque pues está el tema en discusión luego detrás, ¿no? Que haya almas, ¿dónde está el alma? ¿Cuál es el alma? Entonces lo que tú comentas sobre el espacio y sobre que el espacio tiene su propia estructura, su propia dinámica y su propia, digamos, conciencia, su propio mecanismo de retroalimentación y todo, es una muralla a la cual no sé, seguramente si uno lo hace de una manera inapropiada o incorrecta, lo que va a generar es una microdestrucción local, la destrucción local de ese sistema porque no va al baile. O sea, lo siento, es lo que ocurre al final, ¿no? Es lo que ocurre. Si no hemos llegado a ese nivel de comprensión de la naturaleza de la realidad, nos rebota. ¿Ven? Otro, la próxima generación, que sea la próxima humanidad, la que sea, pero esta ya no fue. Entonces, va a haber y esto también está conectado, me parece, con una pregunta que nos hace ahorita Michelle Zarevsky, sobre la opinión del campo akáshico. Para mí estaría justamente relacionado con el campo de información-memoria del que habla Nassim Haramein, los registros akáshicos. Es lo que él comenta, que cuando nosotros estamos, fíjense, o sea, nosotros nos estamos moviendo como ya sabemos, un movimiento vorticial desde el planeta, el sistema solar y todo aquello, ¿no? Y toda nuestra vida, nuestra influencia está siendo de alguna manera almacenada en este disco duro que sería el espacio-tiempo, ¿no? Y todo esto está quedando grabado en la estructura del espacio-tiempo. Eso perfectamente yo lo podría llamar un registro akáshico, ¿no? El registro akáshico que va desde... ¿no? Registro akáshico es sinónimo de sistema holográfico de registro también, de registro holográfico, ¿no? Porque cuando tenemos un holograma lo que tenemos es esto, ¿no? La captura del holograma es, hay un haz de referencia y luego el haz observador, y es la mezcla de estos dos haces lo que realmente graba en el holograma la información. Entonces aquí en el espacio tenemos lo mismo, tenemos al espacio por un lado, que sería como
uno de los haces y luego el haz observador, ¿no? Que sería, por ejemplo, el resto de sistemas que existen en el espacio. Y es la mezcla de estos dos, o sea, de estos sistemas que se mueven en el espacio, mezclado con el propio espacio, lo que genera esta especie de grabación holográfica en el propio sistema espacial, ¿no? Entonces, sí, es súper interesante el tema. Sí, lo interesante de todos estos temas es que se pueden estudiar de diferentes puntos de vista, ¿no? Nosotros lo podemos ver desde pues, nuestra concepción del modelo holográfico, en un modelo fractal y de un tejido espacio-memoria, porque trabajamos con Nassim Haramein. Otras personas, otros científicos en general, pueden verlo desde otros puntos de vista. Bueno, de hecho sí, cuando se habla de conciencia, mucha gente piensa que eso es algo aparte, que es un tema un poco más allá de lo que puede manejar el tema de la física teórica en general, pero la idea de la teoría del todo es una teoría de unificación. Entonces tenemos que introducir en esta teoría todos estos conceptos, como la conciencia, nuestros pensamientos, nuestras acciones como seres humanos, ¿no? Y cómo nuestras acciones van a resonar en la conciencia del universo, que es algo supremamente importante. Ahora, si lo vemos de una manera fractal, si nosotros vivimos en un agujero negro, que es otra parte pues de lo que comenta Nassim Haramein, y que de hecho nuestro universo podría ser del tamaño de un protón en un sinfín de multiversos, donde ahí Roger Penrose también podría llegar a definir estos conceptos en un futuro. Pues digamos que nuestro universo como un agujero negro también en el horizonte de sucesos tiene toda esta información, digámosla, impresa, ¿no? Toda la información de nosotros, toda la información de todo lo que sucede en nuestro universo. Y esa información puede resonar de forma fractal en los otros universos, si es que estamos en universos paralelos o en multiversos, ¿no? Muy diferente a la teoría de cuerdas, ¿no? Que pues es la teoría convencional, clásica de la física estándar, donde digamos el tema de la composición de los protones, pues tenemos que hablar es de quarks y de otros temas hasta llegar a estas delicadas cuerdas que vibran y crean otros universos paralelos. Pues es muy bonita, muy atractiva la teoría de cuerdas, pero no aplica. Digamos que se derrumba por sus 11 dimensiones que tiene que abarcar, si no estoy mal, por su tema de la composición del protón, que en esencia nosotros manejamos unas unidades esféricas de Planck, una forma más fácil de ver la física unificada. Y siendo así, entonces, nuestro desafío es tener una buena resonancia con nuestro entorno, con los demás, para que este universo de alguna manera haga una bonita resonancia con los otros y estar en una unificación. En el último artículo que está escribiendo Nassim Haramein con nuestro compañero, el doctor Olivier Leroy, pues ellos también hablan de la unificación en todas las escalas, ¿no? Y de las leyes y las fórmulas y todo, absolutamente todo. Esa va a ser una armoniosa y elegante. De hecho, si ustedes quieren ver, hay un pequeño extracto del paper, del documento, que está en la página de Resonance en inglés. Ah, cierto. ¿Se van a poner acá de pronto en el link? El link. Poner el link del extracto del nuevo documento en el que están trabajando, porque es supremamente importante y relevante en estos momentos, ya que estamos hablando prácticamente de una unificación, pero una unificación a través de un escalamiento, de una fractalización, de una manera armoniosa y elegante, donde ahí sí podemos unir la teoría cuántica, la teoría de la relatividad y la gravedad. Creo Sí. que quizás para finales de este mes esté ya terminado, ¿no? Podría ser. Más bien para antes del fin de año. Sí, dejémoslo así porque todavía no sabemos. Porque todo se prolonga aquí. Tenemos un problema de dilatación en el espacio, del tiempo aquí. Es como que una dilatación del espacio-tiempo, un tema relativista complicado. Pongamos los conceptos aquí en práctica. Esto es como un agujero negro. Aquí el tiempo se va deteniendo. Mira que te vas acercando. El
tiempo se Sí, nos detiene. vamos deteniendo. Está muy padre porque aquí me rinde más el tiempo para trabajar, o sea, esa es la buena cosa, ¿no? Que tengo. Claro que sí. Mira, y hablo otro también, ahora que comentabas sobre la teoría de cuerdas, ahí digamos que como que lo más delicado es que no tienen como evidencia experimental, eso es lo que más los ha fregado, que no hay, nada de lo que han predicho lo han podido, digamos, observar de manera experimental. En cambio, pues la teoría de Nassim Haramein, la holográfica, predice con la exactitud, digamos, del margen de error experimental, de una desviación estándar, el radio homónico, bueno, y ahora comprobado el radio electrónico del protón, porque se experimentó con los dos, con un hidrógeno con un par que fuera un electrón o con un muón, y con los dos está dando el mismo resultado. Y a mí me sorprende, y aquí sí quiero hacer es porque yo a veces me asusto un poco con el manejo que hacen ciertos medios de comunicación de divulgación de la ciencia. Hay uno, por ejemplo, que dice, ay, qué bueno, se pensaba, por ejemplo, que cuando se midió el radio homónico del protón, eso generó una enorme controversia, porque era decir, espérense, entonces el protón está interactuando de manera distinta con el muón a lo que lo hace con el electrón. Quiere decir que es otra física. Y va a derrumbarse el modelo y la teoría que tenemos. Cuando comprueban que era el mismo, que es la misma interacción y que el radio del protón es el correcto, sería el que se dijo con el muón y que ahora se corrobora con las nuevas mediciones del año pasado, que es el 0,841 sería en picómetros. Resulta que ese valor, ahora dicen, ¡ay, qué maravilla! Quiere decir que la física es la misma para ambos sistemas. Pero lo que no te dicen es que está bien, muy bien, qué bueno que la física sea la misma. Lo que no está diciéndote este comentario es que entonces el modelo estándar ya no está en el valor correcto por más de 7 o por más de 6 desviaciones estándar. Entonces tienen un manejo un poco extraño en los medios de comunicación en los cuales uno no entiende este desvío que hacen, ¿no? de la interpretación. Es como que hay como mucha política de por medio y eso me preocupó a mí sobremanera. Y también la terminología que usan, las palabras que se usan para describir, las terminologías que hacen, no hacen un cuidado, digamos, de la palabra a la hora de hacer no sé, dar estas noticias o informar y hacer divulgación de la ciencia. Entonces realmente, bueno, ahorita no me extraña por esto, que ahorita a raíz del premio Nobel se hayan suscitado pues, tantas informaciones encontradas, porque finalmente Penrose es una eminencia y está diciendo cosas que están yendo a favor incluso de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno. Definitivamente. Sí se puede. Sí. A ver, Aníbal. No, y mira que realmente los seguidores de la física estándar tratan de siempre llenar estos vacíos. Quieren encontrar partículas que no existen para llenar estos espacios en los cuales no pueden encajar, no pueden encontrar la teoría y la práctica al mismo tiempo, cosa que me parece pues complicada porque digamos que en el modelo estándar están tratando de implementar y de ampliar esta familia de partículas y de partículas exóticas, cosa que realmente no tiene sentido. Porque de hecho, desde la propia experiencia que tuvimos con el bosón de Higgs, pues ya sabemos que cualquier cosa puede suceder en el ser, ¿no? Y pueden decir cualquier cosa, porque digamos, quizás la gente no lo sabe, pero desde la teoría de Nassim Haramein, pues el bosón de Higgs no es necesario y realmente ni la materia ni la energía oscura es necesaria para hablar en términos de expansión del universo o de implosión, ¿no? De gravedad. Así que estamos en un momento muy delicado porque va a haber una gran revolución científica en estos momentos. Con los que son partidarios todavía de la física convencional, de la astronomía y de la cosmología convencional a una cosmología unificada, una cosmología que realmente tiene las herramientas experimentales
y teóricas, pues como las tiene Nassim Haramein. Exacto. Sí, así es. Sí, pues efectivamente. Y bueno, ahorita aprovechando, vamos a hacerle un poquito de publicidad del módulo 7. Eso te iba a decir justo. Sí, vamos entonces, claro, sí, porque fíjate que, bueno, ¿qué pasa? El curso había tomado, digamos, cogió forma como en 2013, se hizo público en el 2014, anteriormente se conocía como el curso de delegados y luego ahora pasó a ser de libre acceso el año pasado, pero no había sido actualizado. Tenía 6, 7 años, digamos, de retraso con respecto a las observaciones que hay experimentales, tanto a nivel cosmológico como a nivel cuántico, como a los desarrollos teóricos que se han suscitado durante todos estos años, ¿no? Y para fortuna nuestra, han ido en la dirección de apoyar el modelo holofractográfico de Nassim Haramein, y esto es algo pues que teníamos que compartir, porque además salieron 3 artículos muy importantes prácticamente en los últimos 2 años, incluso en el último año, los últimos 2, que son sobre el modelo del electrón, pero ya explicado desde primeros principios con la teoría holofractográfica, ¿no? Porque el modelo estándar lo predice y se predice con una muy buena precisión, pero la naturaleza del electrón, la verdad, no queda develada ahí. Y se usa una parte que es fenomenológica, hay parámetros de ajustes, o sea, no es una teoría del todo, digamos, de primeros principios. Entonces, la teoría que desarrollaron Nassim junto con Nassim Haramein y Amir Abalbaker sobre el electrón, pues es algo sorprendente y nos dio las luces sobre qué era qué significa realmente la estructura de capa fina, alfa, que es un valor muy importante en la física atómica y molecular. Entonces, aquí se entiende, digamos, qué es lo que realmente significa esa estructura de capa fina, alfa, y se está entendiendo pues, que el electrón en realidad es como una nube de potencial que está que es armónico en eso que llamamos el orbital, y es donde el electrón debería ser una teoría para el electrón enlazado, luego habría que extender esta teoría para los electrones no enlazados. Pero aquí lo interesante es que en este modelo no solo se puede calcular la masa exacta del electrón con la precisión de los experimentos, sino que para todas se cumple no solo para el hidrógeno, sino para todos los elementos de la tabla periódica hasta el primer estado que llamamos n igual 1. Que esto es algo que no se veía, con esta simpleza y sencillez, no existe ninguna otra teoría que te pueda dar estos valores, ¿no? Por supuesto que esto más adelante nos va a servir para calcular, digamos, las energías de ionización, que es la energía que tú necesitas imprimir en un átomo para, digamos, extraer ese electrón, que en la teoría holográfica pues se interpretaría de otra manera, no es exactamente como se ve ahorita en la teoría oficial. Tenemos el modelo entonces, bueno, entonces digamos que esto podemos predecir entonces con una precisión comparable a la teoría oficial, la constante de Rydberg y todos estos parámetros atómicos que son muy importantes para la espectroscopía atómica molecular. Luego tenemos el modelo de la catástrofe del vacío. En ese modelo fabuloso explica Nassim Haramein y junto con Amir Abalbaker cómo es que nosotros, sin necesidad de hacer uso de la energía de la materia oscura, podemos encontrar la densidad crítica y la masa crítica del universo, que es la que explicaría por qué el universo en realidad sí puede ser considerado un agujero negro. Aquí resulta ser, y esto no lo sabía yo, que cuando nosotros estamos tratando de explicar, o sea, la materia y energía oscura salen como para preservar las ecuaciones de campo de Einstein, para que ellas puedan ser válidas a todas las escalas, ¿no? Resulta ser que, ok, tú introduces a través de la constante cosmológica, introduces la energía oscura y luego resulta que, ¿qué ocurre? Ok, puedes separar la densidad del universo en una densidad que viene por parte de la energía oscura, otra que viene por parte de la materia oscura y otra que viene por parte de la materia bariónica, que es la que se observa, que supuestamente solo compone el 5% del universo, ¿no?
Y ahora resulta ser, ok, entonces para eso sí toman en cuenta toda la masa y toda la energía, o sea, toman en cuenta toda la energía masa del sistema. Pero cuando vas a hacer el cálculo del universo como un agujero negro, solo se tomaba en cuenta la masa bariónica, o sea, ese 5% de la masa estándar, ¿no? Y yo digo, pero es que eso no puede ser, eso no hace sentido. O consideras toda la masa o no la consideras, o sea, o consideras toda la masa de energía o no. Entonces, esas son de las cosas que, entonces luego te dicen que, qué casualidad, qué coincidencia. Si tomáramos todo esto, sí tendríamos sería el radio de Schwarzschild correspondiente al tamaño del universo. Qué casualidad, pero yo no sé si es que hay un bloqueo, es como yo digo, bueno, qué extraño. Pero bueno, el hecho es que con este trabajo se explica se puede entender cómo entonces, desde la información, energía, materia que tiene el protón, cuando se expande al tamaño, digamos, del universo, que es el radio que conocemos a través del radio Hubble, ahí vemos efectivamente la aparición de lo que eran estos tres términos de densidad, de bariónica, de materia oscura y energía oscura. Y las tres están perfectamente detectadas a través del modelo. Y sin necesidad, y como nosotros recordaremos, nosotros hemos descrito la información en energía o materia que hay dentro del protón como a través de las fluctuaciones del vacío y de las unidades esféricas de Planck, que son las que tienen estas fluctuaciones electromagnéticas, que son las que describen, digamos, y que dan origen, en ciertas relaciones de superficie a volumen, son las que dan origen a lo que conocemos como masa y todo lo demás, ¿no? Y las fuerzas que derivan de todo esto, y bueno, entonces ese es el trabajo de la catástrofe del vacío, la cual predice, y para terminar este comentario, el tema es que una vez que ellos han encontrado que sí, vamos a decretar la existencia de materia y energía oscura, eso no resuelve el segundo problema, que es el problema de la catástrofe en sí, que fue precisamente una predicción a nivel de la física cuántica que te dice que la energía en cada punto del espacio es infinita, porque tienes que sumar sobre todos los modos de vibración, y entonces se hace infinita la energía en cada punto del espacio, mientras que la energía que se calcula a nivel, y la que se mide a nivel cosmológico a través de la radiación de fondo negro y todo del fondo cosmológico de todo esto es minúscula, es una energía que cuando la vas a comparar, la diferencia entre la una y la otra es de 122 órdenes de magnitud, y a esto se le conoce como la catástrofe del vacío. Bueno, este cambio en densidad es el que se explica cuando un protón escapa de un universo y se dilata y se expande al tamaño del radio que tenemos, por ejemplo, ahorita. Y esa es y eso explica, esa gran diferencia entre la constante, digamos, cosmológica, que es la que te da la energía del universo, la cosmológica, y la energía de las fluctuaciones del vacío, la energía cuántica. Entonces, bueno, es un trabajo que cierra precioso, que incluso cuando se publicó, uno de los referees quiso estar en contacto con nosotros, generalmente es algo anónimo, esta persona se manifestó porque quería seguir colaborando con el equipo, o sea, fue así de importante, y es una persona muy, de muchísimo nivel, con muchas publicaciones importantísimas a nivel internacional. Así que bueno, esto ha ido agarrando momentum. Y el tercer trabajo es el espacio memoria. El trabajo de espacio memoria, en el que están involucrados Nassim Haramein, Amiravall Baker y William Brown. Y este trabajo fabuloso es el que te explica cómo el modelo holofractografíco puede darle, es el que daría, digamos, origen a través de esta red de entrelazada que llamamos espacio-memoria, es el que daría origen, pues, a toda la biología que conocemos a nuestro alrededor, a la complejidad y a la conciencia. Entonces, este trabajo es muy bonito, y estos tres van a ser abordados aquí en el módulo 7 con mucho detalle. Y esto en miras de preparar el terreno para el futuro, y esperamos muy próximo módulo 8, que es el que trabaja en este momento junto con Olivier, y que están viendo precisamente para lograr ahora sí la perfecta unificación de las fuerzas y de las escalas, ¿no? Entender que todas las fuerzas en realidad, y esto es algo bueno, hermoso, porque las fuerzas al final en realidad son todas partes del mismo mecanismo de retroalimentación, solo que uno
cada aspecto de ese mecanismo de retroalimentación está siendo llamado de una manera distinta. Fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria, pero todas estas fuerzas en realidad son aspectos del mecanismo de retroalimentación que es inherente a la estructura del espacio-tiempo. De este intercambio de información entre lo que llamamos el adentro y el afuera, definido a través de una frontera que es este horizonte de eventos. Y bueno, esto finalmente nos va a llevar a una teoría de la información cuántica. Pero ¿qué pasa? No es la que nos vienen vendiendo a través de la inteligencia artificial y de las redes neuronales. No, o sea, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque en esta sí hay una comprensión física fundamental de todo el proceso desde sus primeros principios, mientras que en la otra la información queda grabada. Para quienes han trabajado con redes neuronales saben que cuando tú modelas algo a través de una red neuronal, el hardware se convierte en software, y el software se mezclan hardware y software, y entonces la información queda impresa en la red neuronal. Y eso ya te hace perder una buena parte de la riqueza del modelo físico, ¿no? Entonces, sí tiene relación con lo que nosotros hacemos, pero esto está más bonito. No, esto está más bonito. Entonces, bueno. Oye, ahora que estabas hablando de esto, ¿tienes un poquito más información, ya que estás ahí en instalaciones, de la pregunta que te hice el mes pasado? Sí. ¿Así? O sea que... La respuesta ya la tengo también. Así, bueno, la pregunta para los que estéis aquí, si no la habíais escuchado el mes pasado, es que, bueno, nosotros tenemos esto, ¿no? Tenemos un protón que está en su horizonte de sucesos y en su interior repleto de estas unidades esféricas de Planck, ¿no? Entonces mi pregunta era si las unidades esféricas de Planck a su vez ahora también están en su volumen y en su horizonte de sucesos repletos de unidades esféricas sub-Planck, o ¿cómo va? Ok, pues la respuesta es que sí. O sea, es un escalamiento que el comportamiento, digamos, se mimetiza a través de todas las escalas. Con lo cual, la granularidad, lo que estamos haciendo es simplemente disminuyendo en el tamaño de la granularidad. Entonces, nosotros pensábamos que la granularidad de Planck era la mínima que se podía alcanzar y que a partir de ahí vendría otra física. En realidad, la pregunta que también han hecho en otros foros es si la física cambia cuando cambias de la escala de Planck hacia adentro, ¿no? O sea, más hacia el subplanck y todo esto, y la respuesta fue que no, que era simplemente una granularidad aún más pequeña, pero que lo que implicaría esa granularidad, y esto voy a conectarlo con la pregunta que hace David Hurtado aquí, ¿cómo podemos explicar bajo método científico lo que es el entrelazamiento cuántico? Okay. Fíjate que esto lo que está prediciendo es que es una red a nivel de la escala subplanck. Esta red a la escala subplanck, ¿por qué? ¿Qué pasa? La red a la escala de Planck, que es la que pareciera gobernar, digamos, las dimensiones en nuestro universo, impone las limitaciones de la velocidad de la luz, por ejemplo, y de otras cosas, ¿no? A la escala subplanck, estas velocidades todo cambia, eso sí cambia, es decir, porque claro, estamos yendo más hacia adentro, los tiempos son más rápidos, por ejemplo, la velocidad de la luz allí sería de 10 a la 40 veces la velocidad de la luz que conocemos acá. Entonces, no es que las leyes, o sea, claro, tú podrías decir, entonces la velocidad de la luz no es constante. Bueno, es que a eso vamos. Eso sería un cambio de un comportamiento, pero es que en realidad no es constante, pero pero deriva de la anterior. Y lo que es interesante en este modelo es que con que tú conozcas, y aquí está el sentido de lo fractográfico del término, es que con que tú conozcas uno solo de estos valores, ahora para una de estas escalas ya puedes extrapolar para todas las demás escalas. Con que ya tú sepas el del subplanck o el del Planck o el del protón, ya puedes ir hacia adentro o hacia afuera, incluso fuera del universo. Entonces, y más adentro del Planck. Y eso es poderosísimo, es una herramienta muy, muy, muy poderosa para comprender, digamos, la naturaleza, ¿no? de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está yendo a velocidades subplanckianas, digámoslo así, cuando la velocidad de la luz hay esa velocidad es de 10 a la 40, de lo que vemos acá, lo que está ocurriendo es que ese sería, como Nassim Haramein muchas veces menciona, que esa es la velocidad del pensamiento del universo, que el universo está pensando a esa escala, ¿no? O sea, que cuando él transfiere información, cuando él se optimiza o se actualiza, como cuando uno actualiza la computadora,
esa es la velocidad a la que lo hace, y lo hace a la 10 a la 40 veces la velocidad de la luz. Pero siempre vamos a encontrar velocidades más y más y más altas, o sea que Claro, es que al siempre final vamos a será una velocidad infinita la que piensa el universo, ¿no? ¿O cómo? Exactamente, o sea, si lo vamos más hacia adentro, pero como no hay fin, o sea, ese es el tema, ¿no? Y entonces, ¿qué termina por ocurrir? Que bueno, ok, si eso es así, entonces lo que uno pensaba que era instantáneo, como el entrelazamiento cuántico, que es la pregunta de David, en realidad es cuasi instantánea a nuestra escala. Para nosotros es instantáneo. Pero, ¿qué quiere decir? Cualquier proceso que se esté dando a esta escala, para la escala subplanckiana es infinitamente lento. O sea, ellos nos ven a nosotros, desde allá ven para acá y dirán, no, pero esto se toma todo el tiempo del universo y más. Y lo mismo para nosotros, en esta escala, lo que ocurre en esta escala, viendo hacia el subplanckiano, es instantáneo. Pero en realidad el entrelazamiento cuántico tiene una velocidad, y sería esta de la que estamos hablando. Sin embargo, otra cosa que aquí es importante mencionar es que, y eso completa también el módulo 7, cuáles son las observaciones, tanto a nivel cuántico como cosmológico, que apuntan en la dirección de corroborar nuestro modelo. Una de esas es justamente el tema del entrelazamiento cuántico, porque ya ha sido medido en materiales macroscópicos, en diamantes de milímetros de espesor, eso ya son miles de átomos, ya es macroscópico, y a temperatura ambiente. Eso lo que quiere decir es que el entrelazamiento cuántico es un fenómeno mucho más común de lo que se creía, porque inicialmente se pensaba que el entrelazamiento cuántico era una situación excepcional que ocurría bajo condiciones experimentales extremas y sumamente frágil. Es decir, que en el mundo cuántico el tema de la temperatura es muy crítico, porque el mundo cuántico digamos que se desfasa rápidamente con cualquier perturbación. Por eso el problema de la computación cuántica es muy compleja, porque hay que hacerlo en temperaturas criogénicas para que la información no se pierda, no se destruya, no se difumine, no se pierda como calor. Y resulta que se pensaba que el entrelazamiento cuántico, entonces, dado que esto es lo que predice la teoría cuántica, pues el entrelazamiento cuántico era algo completamente irrelevante para la realidad, ¿no? Resulta que lo estamos midiendo en materiales macroscópicos a temperatura ambiente. O sea, esto está dándoles bases, está sentando las bases para decir que efectivamente el entrelazamiento cuántico es una red cuántica que es el pegamento de la realidad. Es una red que es realmente lo que mantiene la realidad, digamos, cohesionada. Entonces, bueno, ese sería el tema. Y estas son de las cosas que se están confirmando con estas medidas que se están haciendo. Por ejemplo, ya se ha visto también el comportamiento fractal en materiales cuánticos. Eso también quiere decir que la fractalidad no es un fenómeno que ocurre nada más a escala macroscópica, es un fenómeno que ocurre desde las escalas micros. También se ha corroborado bueno, el entrelazamiento. Se quiere medir que la información tenga masa, porque este es un experimento que han propuesto espectacular. Sí les recomiendo cuando tengan tiempo de revisar el trabajo de Bobson para que vean ese tema. Luego el otro es, ya hay un artículo en RC, pero en inglés, que habla sobre eso. Luego, y bueno, a escala cosmológica, no, la cantidad de evidencia apuntando en esa dirección es que es abrumadora. O sea, la detección, y justamente por eso el premio Nobel es tan importante, la detección de agujeros negros en el centro de las galaxias, pues, darle un premio Nobel a eso, pues imagínense. Luego, que hay alineamiento de por lo menos 64 ejes de rotación en 64 agujeros negros que están distanciados megaparsecs de distancia. O sea, eso no lo puede predecir ninguna teoría oficial. Esto quiere decir que hay una estructura implícita, una estructura espacial de coherencia en momento angular que no lo predice ninguna teoría. Eso es algo sorprendente. La rotación del universo ya recibió una segunda como confirmación. Ya prácticamente podemos decir con seguridad que el universo está en rotación. O sea, hace poco se detectó una galaxia que tenía una formación mucho más anterior a lo que predicen las teorías. Es decir, que el orden surgió mucho antes de lo que predice la teoría, pero mucho antes, o sea, desde el inicio del universo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Caray, que nuestras teorías cosmológicas ya nos dan la talla, hay que actualizarlas, no están prediciendo correctamente,
la teoría de la relatividad también hay que replantearla de la manera en la que, o por lo menos esta ecuación de campo de Einstein, hay reinterpretarla, digámoslo así, a nivel cuántico, hay un trabajo muy bonito que salió hace poco diciendo que se puede interpretar de una manera distinta esto que decía la cuántica de que el observador crea la medida y que la conciencia estaba muy vinculada a esta teoría cuántica, que en realidad nosotros la hemos cuestionado un poco. Bueno, también salió un artículo trabajando, haciendo referencia al respecto y diciendo que ha sido posiblemente una mala interpretación. Entonces, bueno, la verdad la cantidad de evidencia que está apuntando en la dirección de apoyar nuestro modelo es abrumadora. Aparte de las formales, porque claro, tú si te fijas en el cerebro, si te fijas en un universo, si te fijas en la propia red de interconexión planetaria que es el micelio, todos son las mismas estructuras, o sea, es que... Es cuestión de tiempo, porque la verdad, y yo la verdad siento como que me da un poquito de como dolor o pena como ajena, digámoslo así, porque digo, cónchale, si no van corrigiendo el curso de sus, va a ser como un shock así horrible ¿cómo decirlo? Está sucediendo ese shock, lleva sucediendo un ratito ya. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ese ha sido entonces, bueno, el módulo 8, el módulo 8 pues va a hablar en detalle, por supuesto, pues de lo que estamos trabajando y se está desarrollando en este momento aquí en Torus Tech. Y estoy viendo aquí en Resonance. Aquí estoy viendo la última... Arnovia pregunta, ¿el observador y el observado son lo mismo? Bueno, es que esto me imagino tiene que ver con la pregunta de la teoría cuántica, ¿no? O sea, porque justo hablábamos de ese tema y el observador y el observado no son lo mismo, pero están pues, directamente relacionados, ¿no? Porque cada observador ve desde sus propias coordenadas y su propia perspectiva. Entonces yo podría decir que el universo o sea, que mis coordenadas son el centro del universo visto desde mis coordenadas, pero están entrelazadas a mis coordenadas. Lo que yo estoy observando está entrelazado al hecho de que yo estoy en estas coordenadas, siendo el observador que soy. Entonces no son lo mismo, pero sí están totalmente correlacionadas. Es que mira que las coordenadas dependen sencillamente del observador. Nosotros cuando estudiamos el universo y cuando lo observamos realmente estamos aplicando una teoría totalmente tolemaica, como si nosotros fuéramos el centro del universo. Realmente nosotros desde la Tierra estudiamos la astronomía desde ese punto de vista, como si todo girara a nuestro alrededor. Entonces, las coordenadas y lo que observamos depende del punto de referencia del observador. Pero si nos salimos de nuestro plano, pues ya tenemos que utilizar otras coordenadas diferentes y nuestra observación va a ser otra cosa diferente. Quería comentar, cuando estabas hablando de los documentos de Nassim Haramein, de Mirabel Barker, de William, todos están en la página de Resonance en inglés. Quizás en un futuro muy próximo podamos tener esos documentos en español, porque hay mucha gente que quiere conocerlos y quiere realmente leer estos papers. Y sería genial porque así se pueden digamos, unir con todo lo que se va a desarrollar en el módulo 7. Pero si dominan muy bien el inglés, en la página de Resonance todos esos documentos. Ahora, cuando estabas hablando pues, de este entrelazamiento cuántico y demás, si nos ponemos a ver la historia de la ciencia, siempre hemos visto momentos en los que hay como un retroceso, ¿no? Y volvemos al inicio, y hay algo que frena que estas teorías evolucionen y evolucionen, y siempre van a ver estos sucesos en la historia. Quizás este momento es un momento de empuje, cosa que es interesante. No yendo muy lejos, mira la teoría atómica. Muchas personas todavía siguen considerando los modelos atómicos de Thomson, de Rutherford y de Bohr, y viendo a los electrones como estas bolitas en orbitales, en sus niveles de valencia girando alrededor del núcleo, ¿no? Y pues desde nuestro punto de vista ya estos electrones escapan de ese concepto totalmente y ya los vemos realmente como una nube de energía realmente, ¿no? Como un intercambio de energía a una escala ya cuántica. Y de acuerdo con
con el protón en sí, pues si lo vemos de esta manera granulada y fractalizada, cada granulación podría tener otras redes, que serían los subplanks, ¿no? Y estos subplanks, a su vez, también tienen otras ¿cómo decirlo?, filamentos que se están conectando cada vez a esta escala tan microscópica que podríamos llegar a las singularidades, digamos, de agujeros de gusano, que realmente son los que interconectarían cuando este protón escapa a otro universo y se infla de una forma asombrosa, ¿no? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista tan fractal y tan infinito, digamos que la naturaleza es preciosa, es supremamente mágica. Pero la magia en la ciencia no es que exista. Me acuerdo mucho cuando se hablaba del entrelazamiento cuántico, cuando estaba en ese boom de la conexión entre estas partículas, que la gente decía que era una acción a distancia de manera fantasmagórica, que es algo que se escapa de nuestro entendimiento. Y ahora desde nuestro modelo holográfico y de nuestra nueva cosmología, desde el punto de vista de Nassim Haramein, lo vemos todo tan claro, que la cosa no es que sea instantánea, sino que es cuasi instantánea, si lo podríamos decir, y que todo tiene sus velocidades, ¿no? Y que el tema de la velocidad de la luz, pues ya la dejamos atrás, eso no tiene ya cabida a escala microscópica. El gran problema cuando se estaba desarrollando la supuesta teoría del todo en la década de los 80s y los 90s fue eso, que los científicos veían que a grandes escalas ya las leyes físicas se derrumbaban, que ya la teoría, digamos, gravitacional no funcionaba en diferentes sectores del universo. Y eso produjo grandes problemas al desarrollar, digamos, esta teoría del todo. Porque nunca pensaron en lo que ya se ha evidenciado, en lo que hemos visto en las observaciones astronómicas y demás, que todas las regiones del universo están polarizadas. Y esta polarización es lo que crea las diferentes densidades que crean estas diferentes anomalías alrededor del universo, ¿no? Cosa que va muy anclada, digamos, a la materia oscura y a la energía oscura. Los rellenos que necesitaban inventarse para poder explicar realmente estos cambios de densidades en los diferentes marcos de referencia. Y realmente el universo está rotando, si lo vemos desde una perspectiva de un agujero negro, y también hay una linda polarización y una linda conexión cuántica entre las galaxias, como lo decías. Y se han visto realmente estas estructuras galácticas inclinadas en la misma dirección, en la misma polarización. Entonces es una distribución de información no fantasmagórica, cuántica y elegante y fantástica, que ahora se evidencia, se confirma con números, con teoría y con experimentación, ¿no? Todo lo que ha dicho Nassim Haramein en sus predicciones, ¿no? Y con sus descubrimientos. Así que este es el momento, este es el aquí y el ahora, y aquí estamos para quitar, este es el momento de abrir la mente, pero no tanto como para que se nos caiga el cerebro, como decía Richard Feynman. Ten la mente abierta, pero no tanto. Yo quería añadir también otra cosita de... Ay, perdón. Para las teorías. Dime. Que quería añadir una cosita de lo que estaba explicando Arnovia, ¿no? Que también tiene que ver con lo que has dicho tú, María, de si el observador y lo observado son lo mismo, ¿no? Porque quizá desde un punto de vista un poco más místico, ¿no? Si movemos nuestro punto de observación al del espacio mismo, entonces sí que estamos viendo que todo es lo mismo, ¿no? El observador, lo observado, porque es él mismo que se está observando a sí mismo a través de la multiplicidad de sistemas que existen, ¿no? Y luego he hecho una segunda pregunta aquí, que dice, para ser uno con el universo, ¿el tiempo debería ser irrelevante? Entonces, bueno, ¿qué respondéis a eso? Ay, ay, ay. El tiempo es un tema interesante en la teoría holográfica. A ver, ¿qué será? Bueno, Tiempo simplemente sería rotación en el espacio, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo lo veis? pues es que el tiempo realmente es
una forma en la cual nosotros medimos la sucesión de los sucesos, ¿no? Pero si lo vemos de una forma relativista, pues el tiempo ya cambia dependiendo de sus velocidades y sus condiciones. Igualmente pasa a escala cuántica. El tiempo se maneja de una forma totalmente diferente. Así que dependiendo, esto también depende del marco de referencia al que lo estudies. Si estás hablando en un marco de referencia relativista, el tiempo es muy diferente al tiempo cuántico. Y más que todo, si lo quieres ver desde un tiempo humano. Entonces, creeríamos que si nosotros estamos en esta conexión con el universo, pues el tiempo realmente es el mismo. Nuestro tiempo es el mismo tiempo del universo de una manera consciente, ¿no? Viéndolo desde un punto de conciencia, pero muy diferente en los procesos de movimiento y de creación. A mí me llama la atención la pregunta, Arnovia, ¿será que la puedes poner ahorita a que nos explique por qué pensó eso? ¿Cuál fue su reflexión para llegar a esa conclusión de que el tiempo debería ser irrelevante? O sea, me llama la atención esa como conexión que habrá hecho y si ella está de ánimo para hacerla así, como para comentarnos un poco sobre esa pregunta. Mientras ella lo hace, o sea, yo quisiera atender la siguiente, que es la de, ¿se puede poner Arnolda? Arnovia. Arnovia, sí. Y mientras atender el de cuáles serían los cambios de aspectos sociales, económicos, religiosos de David Hurtado. Esa me parece muy importante porque finalmente esa es la que, a ver, la que nos motiva a tratar de hacer esto pues, lo más posible. Lo más seguro y más rápido posible, sí. Porque, bueno, las consecuencias a nivel, mira, se pensaba que la extracción, que la energía y que todo estaba básicamente contenido en la materia y pues las fuerzas entre ellas y algo así, ¿no? Realmente, si entendemos que todo surge de una manera, de un orden que subyace en, digámoslo así, en el sustrato invisible que estamos llamando espacio-tiempo, y que de ahí se puede extraer y que esa es una fuente de negentropía, no de entropía como se cree, sino el tema de la entropía que es muy importante, del orden o del desorden. Si en realidad esto es una fuente de orden y no de desorden, entonces nosotros podemos extraer energía y una cantidad y tener este control gravitacional y una cantidad de cosas si entendemos bien este mecanismo. Y si lo entendemos bien, vamos a poder extraer pues imagínate, de una manera limpia, esperemos, limpia, extraer la energía, poder hacer, yo tengo no sé, me imagino que la intuición, que es como que nosotros también somos dentro de nosotros en la misma tecnología, o sea, en el cuerpo humano es una tecnología fenomenal, y que seguramente vamos a tener que combinar el tema de la conciencia, cuando entendiéndola cada vez mejor, de una manera más profunda, cómo eso se vincula, y eso lo hemos discutido ya en otras grabaciones, me parece, de que el nivel de conciencia también va a reflejar el nivel de tecnología y cómo entendamos esa tecnología y cómo la pongamos en uso, ¿no? Entonces, todo lo que vayamos la revolución industrial, por ejemplo, mira todas las consecuencias que tuvo, muchas muy buenas, ¿no? O sea, otras quizás no tanto, pero el hecho de que cada vez que hay una revolución en la comprensión de la naturaleza, hay una revolución en todo lo que tenga que ver con el aspecto social, económico, y religioso y político, ¿no? Y nosotros en realidad apostamos a que esto sea con el fin de mejorar la convivencia, de sentir, de poder ampliar nuestra mente, nuestro corazón para poder entender la naturaleza y la realidad desde un punto de vista mucho más holístico. Y con tener más confianza también en la vida, porque una de las cosas que a mí me ha preocupado mucho en la narrativa oficial de la ciencia es parece que lo hicieran a propósito con estos mensajes como de agujeros negros, materia y energía oscura. O sea, es tan negativa la connotación que hay detrás, que esto afectaría, oye, estamos haciendo divulgación de la ciencia, por ejemplo, ¿qué le vas a decirte a una persona? No, mira, cuidado, no te acerques mucho a ese agujero negro, porque, o sea, es como decirte, caray, o sea,
es demasiado agresivo, yo lo encuentro, ¿no? Y sobre todo con mucha ignorancia, porque no sabemos realmente qué es. Entonces vamos a estar diciendo cosas que no son. Irresponsable. Yo siento que hay mucha irresponsabilidad a la hora de abordar estos temas y que tienen un impacto muy fuerte en la psique de la humanidad y que nos hace sentir que estamos desprovistos de arraigo y de contención, arraigo hacia adentro, y fíjate que tal cual es el problema, no hay manera de conectar la teoría que nos arraiga con la teoría que nos contiene, o sea, la cosmológica y la cuántica. Estamos completamente, ¿cómo decir?, a la deriva y como huérfanos, tanto en la parte científica como en la parte espiritual, porque en la espiritualidad, ¿qué pasa? Tenemos a la religión que nos dice que tenemos que, para ser seres espirituales, tenemos que seguir ciertos dogmas. Entonces, mi experiencia individual está completamente secuestrada, por un lado por la religión, que me dice cómo tiene que ser mi espiritualidad, o sea, mi experiencia individual y cómo es mi conexión conmigo misma y con el cosmos. Mientras que por el otro lado, tengo la ciencia que me dice que no existe. que mi impacto es completamente irrelevante, mi voluntad no sirve para nada, o sea, soy una ley, ¿cómo diríamos? Una generalización, soy parte de la generalización. O sea, la generalización gobierna en ambos extremos, es lo que une esos dos polos. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi experiencia individual? ¿Dónde queda mi ganas de ser yo mismo, ¿no? Por mucho que eso suene muy individualista, en realidad tiene un trasfondo muy profundo, porque aquí es como donde yo encuentro que hay un mensaje un poco tergiversado en las personas que hablan del globalismo y de que todos somos uno mismo y no sé qué. Sí, sí, pero todos somos uno mismo, porque desde cada perspectiva venimos del mismo punto y convergemos al mismo punto, pero hay la diversidad, hay la multiplicidad. Y eso es algo muy bonito de la existencia, pienso yo. Entonces, todas estas cosas yo creo que van a permitir tener unas conversaciones más profundas, más filosóficas, porque la filosofía es importantísima y es otra de las cosas que yo lamento profundamente en la ciencia, que ya no se hace nada de filosofía y nos gobiernan estas ecuaciones absurdas. Dios mío, si yo le voy a hablar a alguien sobre la naturaleza en la realidad, le tengo que sacar la teoría de cuerdas, ay no. Mira que el problema de ciencia espiritual siempre ha existido, siempre, toda la vida, porque desde que nos inventamos todos los dioses, pues digamos que dañamos todo el escenario. pero digamos que últimamente, digamos desde hace 20 años, el tema ha cambiado un poco, ya no hay tanta polaridad, ya la ciencia y la religión, digamos que van un poco de la mano porque siempre están buscando la verdad, ¿no? En sí. De hecho, hay un observatorio astronómico supremamente lindo en el Vaticano, donde el astrónomo de este observatorio, ¿quién lo imaginara?, se dedica a la búsqueda de vida en el universo. O sea, astrónomo religioso en el Vaticano buscando vida en el universo. Eso nos abre las puertas ya a una forma diferente de pensar. Lo mismo pasó con el caso de Galileo Galilei, que ya sabemos que fue una historia muy triste, que le tocó ir al frente de la Santa Inquisición a decir que todo lo que había estudiado, lo que había visto por su telescopio y todo lo que había escrito, pues realmente no era muy consistente, que digamos. Él sufrió mucho, realmente. La historia de Galileo es muy triste, su final es muy triste también, pero nos dejó un gran legado. Y saber que el Papa, ¿cuál fue? Juan Pablo XXI, creo que fue. Fue el que Pablo II fue el que dijo que la religión, que la iglesia debía retractarse contra los horrores que hicieron con Galileo Galilei. Eso fue algo impactante. Ese papa sí hizo algo positivo por los científicos que piensan diferente. Así que después de este tema de Juan Pablo II, digamos que la religión se amistó un poco otra vez con la ciencia, y desde ese momento ya hay una abertura, un escenario más amplio para poder discutir estos temas. Así que el impacto ahorita es mínimo, porque pues ya no estamos ya en un mundo tan politeísta ni tan sesgado, ya tenemos una cosmología totalmente diferente, ¿no?
Igual lo que pasó con Hipatia de Alejandría fue también horroroso por la religión en su momento. Así que el impacto en estos momentos, en ese aspecto, no sería tan grave. Ciencia y religión prácticamente van de la mano. Y para mí la espiritualidad está un poco aparte de la religión, porque la religión está basada como en ciertas dogmas, en ciertas cosas que seguir. Para mí la espiritualidad ya es más como una manifestación en tu vida, ¿no? De lo que quieres creer, lo que no quieres creer, y tu comportamiento y tus valores pues ya es algo totalmente diferente, ¿no? Sí, la espiritualidad es una expresión para poder explorar otros temas diferentes, más allá de cualquier religión que tiene sus dogmas y sus leyes tan rígidas. Entonces, quizás en un futuro, pues ya unifiquemos a los dioses, quizás en un solo dios, llamémoslo singularidad, llamémoslo, no sé, espacio-memoria, pero sí podría ser un impacto positivo el que tenemos ahorita en estos desarrollos tecnológicos y científicos. Me parece que vamos por muy buen camino. Yo a David también creo que le comentaría, ¿no? Porque su pregunta concretamente era ¿cuáles serían los cambios en aspectos sociales, económicos, religiosos, etcétera, que debemos esperar basados en las actualizaciones? Entonces, quizá yo le diría que a lo mejor no debemos esperar, sino que lo que debemos hacer es convertirnos en el propio cambio, ¿no? Porque en realidad de esperar, por lo que estábamos comentando antes, ¿no? La cantidad de avances que se están haciendo a nivel genético, a nivel de la conciencia, a nivel de la gravedad, todo esto lo que nos puede dibujar es que realmente accedamos a un lugar en el que podemos dar forma a nuestra realidad, ¿vale? Porque claro, vamos a poder empezar a realmente cambiar muchas cosas. O sea, yo creo que el significado de lo que sería hacerse amigo del espacio, que es un poco de lo que estamos hablando, implica que vamos a poder empezar a tener quizá algunos de sus poderes. Es decir, que vamos a poder empezar a ser creadores, ¿no? Entonces, a nivel de nuestra estructura socioeconómica, religiosa, etcétera, como es algo tan creado en este planeta por motivos tristemente de control, etcétera, pues creo que realmente pueden llegar a cambiar radicalmente. Entonces podemos empezar a imaginar que realmente como especie, que es por eso que no debemos esperar, ¿no? Que debemos transformarnos en este cambio para un poco entre los que vamos transformándonos en este cambio, empezar a dibujar una nueva realidad. Entonces creo que lo que podemos llegar a esperar ahí, aparte de no esperarlo, lo que podemos llegar a crear ahí es inimaginable casi. Entonces, bueno, ahí lo tienes. Sí, estamos en un momento de cambio de paradigmas y es el momento de actuar, ya que tenemos esta situación, ¿no? En este momento estamos como en una nueva revolución científica. Tenemos que aprovecharlo más que todos nosotros los divulgadores científicos y los que trabajamos en ciencia. Mira, por aquí Patricia Segura pregunta, pero ¿realmente cómo puede uno contribuir? Y bueno, es una pregunta que es la pregunta del millón, ¿no? Pero que es sencilla de responder. O sea, cada uno de nosotros podemos contribuir realmente comprendiendo qué es lo que es la realidad. Por eso es tan importante iniciativas como la de Resonance Science Foundation, ¿no? Donde lo que estamos intentando es redefinir lo que es la conciencia y lo que es la realidad para desde allí verdaderamente convertirnos en ella y desde ahí entre todos empezar a escoger qué es lo que podemos hacer. Así que ¿cómo contribuir? Quizá es una cosa que simplemente puede darse si entre todos imaginamos un poquito qué cambios deben suceder, ¿no? El hecho de esta interconexión que está empezando a suceder entre las personas del planeta, una nueva comprensión de las teorías, etcétera, una nueva educación. Es como volver a redefinirnos, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Eso es lo que creo que cada uno, como ser individual,
y parte del todo, podemos empezar a hacer. Y creo que es el único camino. Yo siento que en este impasse que hemos tenido con lo de este virus, esta cosa que nos sacudió a todos un poco, a mí, por ejemplo, bueno, cada quien lo ha vivido a su manera y desde su realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de poder replantearte las prioridades, ¿no? Porque hay un trabajo como interior, evidentemente, de poder ver qué es lo que realmente era valioso en las cosas que hacíamos, ¿no? Esto revolucionó de alguna manera nuestra vida, de maneras quizás legítimas o ilegítimas en el origen, pero el hecho es que la consecuencia está en replantear, por ejemplo, cuáles son las prioridades, que, por ejemplo, yo nunca le he visto dado tanta importancia al hecho de poder respirar aire puro, en el sentido de que ahorita te tienes que obligar a poner una máscara y dices, oye, o sea, entonces ir a los espacios abiertos en donde se va la naturaleza, de alguna manera esto nos está como obligando a replantearnos la vida, el consumo, si realmente es necesario tanto consumo, si realmente pues no sé, lo importante es el afecto, las personas a tu alrededor, aquellas personas, la solidaridad, ¿no? De despertar mucho la solidaridad, que a veces yo siento que lo que se hizo fue lo contrario, pero estos son de convivir, ¿no? Como una comunidad realmente que somos, ¿no? Así que queremos llegar a algo, a sobrevivir, además del tema, ¿no? Pero y bueno, apoyar a la fundación también. O sea, el compromiso es a muchos niveles, ¿no? Pero esto, o sea, hemos visto que una buena cantidad de cosas se están dando desde el movimiento, desde la base. No podemos esperar a que los paradigmas imperantes, y aquí refraseo un poco la terminología que se usa que usa José Luis París, que es, bueno, es un personaje La magia. Exacto. Bueno, el hecho es que aquí, digamos, no, tenemos que, como dice Marcos, hacer el cambio nosotros mismos, pero también, o sea, porque no podemos esperar que las autoridades, a quienes les conviene, digamos, seguir siendo autoridades, vayan a darnos a nosotros la información así digeridita y ya lista, ¿no? Entonces, por eso este esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo verdaderamente titánico, porque es que desde la base es que tiene que surgir este cambio. O sea, la base es la gente comunicándose entre sí, difundiendo esta información, teniendo el coraje de pensar diferente, ¿no? También, y bueno, y por supuesto a nosotros en particular nos pueden apoyar de la manera en la que lo han estado haciendo, difundiendo nuestra información, comprometiéndose aún más con esto, dándose cuenta del impacto tan importante que tienen en esto, porque, a ver, Nassim Haramein ha sobrevivido y su teoría por suerte ha sobrevivido, porque imagínense que esta persona hubiera decidido no seguir en la ciencia, porque no tenía el apoyo económico, por lo que sea. O sea, hay que entender esto en la magnitud política en la que está. El apoyo es indispensable, o sea, realmente necesitamos del apoyo de todos ustedes, del compromiso, de que esto los haga, digamos, si los inspira lo suficiente como para realmente seguir en este movimiento y hacerlo crecer para que la base sea cada vez mayor y cada vez menos. Y siendo mayor la base, pues esto que es un Titanic, para cambiarlo de dirección, porque hay que verle la cara a mover todo el mainstream y hacerlo girar en otra dirección, es un trabajo titánico, y por eso se llama el Titanic. Entonces va a haber que... Pero eso se puede hacer con una participación colectiva de hormigas, cada quien esté yendo en la misma dirección. Y pienso mucho en las hormigas y en las abejas, porque esas son especies que son colectivas, ¿no? Ellas tienen una manera digamos, de subsistir, que es impresionante porque pueden mover cosas y pueden hacer cosas que una por separado no podría ni de broma, ¿no? Entonces esto es un movimiento colectivo muy importante y que además ya tiene muchísima fuerza porque, bueno, gracias y creo que esto también se inició con estos movimientos que hubo en California y con la película Thrive 1,
que creo que también despertó muchísima conciencia en el mundo bueno, de que sí es cierto que están pasando cosas muy fuertes en el planeta y algunas muy, muy, muy malas, pero nosotros sí tenemos el poder de hacer la diferencia. Porque el mensaje de afuera es, no tienes la capacidad, o sea, si ven las noticias, eso es para sentarse a llorar. Y somos impotentes, o sea, no vamos a poder hacer nada, pero si realmente entendemos que el mensaje que subyace ahí es, no quieren dar, o sea, no despertar a tu propio poder interior, a tu propia capacidad de hacer en realidad tu vida, ahí, desde esa otra perspectiva, que es lo que esperamos se pueda manifestar a través también de este movimiento que estamos haciendo y de este esfuerzo con la fundación y todo esto, es entender cómo estamos conectados, pero a través cómo estamos empoderados y cómo realmente tenemos un rol indispensable en cada escala. Desde la escala en la que estás, tú tienes un rol que se replica en todas las escalas, hasta el universo, porque es un cuerpo fractal, es un cuerpo holográfico y fractal. Así que bueno. A ver, el hecho quizá lo podemos encapsular, ¿no? Porque el cómo contribuir ahora mismo, en realidad, yo creo que es algo bastante definible, ¿no? Por un lado está toda esta reeducación de la que estás hablando y por eso colectivos como el nuestro y como muchos otros que están intentándolo son súper importantes. Quizá otro de los puntos importantes sería una vuelta a la naturaleza, que también lo estabas comentando, y para ello el otro punto importante quizás sería el del minimalismo, ¿sabes? El verdaderamente comprender que vivimos de momento en un planeta finito y que debemos estar en armonía en este planeta. Entonces, para estar en armonía en este planeta, quizá el dejar de necesitar tantas cosas externas a nosotros en vez de simplemente el nosotros, es una cosa que primero está destruyendo el planeta a nivel ecosistema y está generando tantos problemas a nivel de superpoblación, a muchos niveles, y eso está explotando ahora mismo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y para una vuelta a la naturaleza, quizá el último punto, ¿sabes? Sería darse cuenta de que todo, absolutamente todo en el universo, o en el espacio, mejor dicho, está viajando. Y quizá ese es uno de los cambios súper importantes que cambió en un momento dado de la historia, donde nos volvimos de nómadas a sedentarios, y que a partir de ahí se genera la propiedad y empiezan todo el abanico de problemas que nos asedian a día de hoy, ¿no? Y que muchas veces la gente intenta cambiar las cosas desde los sistemas del hoy y no nos damos cuenta quizá de que a lo mejor lo que tenemos que hacer es volver hacia atrás, a darnos cuenta en qué momento esta bifurcación de la naturaleza ha sucedido para... Yo no estoy diciendo que volvamos al paleolítico superior, pero sí quizá darnos cuenta de que el movimiento es una cosa muy importante, de que todas las especies del planeta lo hacen, ¿no? Y que todas las especies del planeta parecen estar de algún modo conectadas. Hay un equilibrio. Cuando las especies del planeta se desequilibran, ¿qué es lo que sucede? Aparecen virus y corrigen ese desequilibrio, ¿no? Entonces, un poco creo que estos 4 puntos, ¿no? La reeducación, el minimalismo, la vuelta a la naturaleza y la comprensión de lo que verdaderamente es el viaje, tanto a nivel interior como a nivel exterior, son 4 de los puntos que hoy tienen mayor importancia. Sí, y en síntesis también es entender lo que siempre nos ha comentado Nassim Haramein, ¿no? Que nuestra participación es crucial en el universo. Y en estos momentos, si nosotros nos vemos como individuos y podemos hacer buenas acciones, estas acciones van a explorar y van a ir más allá por toda la red global. O sea, es que necesitamos entender que estamos en resonancia constantemente y que cada acción de nosotros tiene eco en todas partes del planeta y del universo. Así que digamos que esa es la conexión vital que nosotros tenemos. ¿Y cuál sería nuestra misión y la forma de hacer un cambio? Pues haciendo las buenas acciones y apoyando las misiones que están a favor de un desarrollo científico y tecnológico en estos momentos. En esencia, pues apoyar, digamos, la fundación, la Resonance Foundation, convirtiéndote en miembro contribuyente
Y también desde tu grupo social, también resonar de manera positiva, compartiendo todo el conocimiento que tenemos y estudiando, digamos, las nuevas tecnologías y la nueva ciencia que va saliendo, pero desde unas buenas bases, porque si tú vas y miras noticias de cualquier página en internet, pues estás mal, ¿no? Tienes que ir a las páginas realmente científicas para entender realmente qué es lo que está sucediendo en el mundo científico y en esta revolución económica, social y hasta religiosa que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Entonces es tener como conciencia de hacer las cosas bien, de buscar la información en las buenas fuentes, en fuentes fidedignas, y también apoyar esas fuentes que están dando conocimiento a la sociedad, ¿no? De una manera positiva y verás cómo lo hacemos nosotros en Resonance. Exacto. Aquí Lorena Sí. está preguntando, ¿tenemos en realidad la capacidad para cambiar el entorno? Y es, Claro todo que lo que sí. acabamos de decir es absolutamente sí, porque si tú cambias, tu entorno empieza a cambiar. Entonces eso es lo del punto de perspectiva, ¿no? Sí, y si estamos incorporando el tema del entrelazamiento cuántico, también podemos ver que las cosas se están moviendo a una velocidad tal que el cambio puede ser muy rápido, aunque nosotros tengamos una inercia la que viene en nuestra escala. Pero digamos que hay cambios que se pueden suscitar a la escala, porque todos están conectados. Entonces, digamos que el cambio no necesariamente tiene que ser, digamos, tan lento. Puede ser inmediato, dentro, como el entrelazamiento, porque lo hemos medido. Es un cambio que se ve aparentemente de instantáneo, pero es cuasi instantáneo. Quiere decir que puede haber efectos de esa velocidad en el mundo microscópico en el que macroscópico en el que estamos, ¿no? Claro, será muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero digamos, pero la prueba está ahí, es física. Entonces se puede explorar, ¿no? Entonces sí, hay un impacto directo. Sí, es importante, sí, importante entender ese tema que desde nuestro punto de referencia estamos como quietos, ¿no? Como estáticos. Pero es que nosotros nos vamos moviendo supremamente rápido. O sea, nuestro Sol está viajando a 20 kilómetros por segundo en la galaxia. Y toda la información, todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones se están quedando en este espacio-tiempo en el cual nos estamos deslizando. Vamos dejando la huella ahí impresa de todas nuestras acciones. Así que sí, es muy importante todo lo que hacemos como individuos y como especie, ¿no? Es importante, porque todo lo vamos dejando ahí en el espacio-tiempo, en el espacio-memoria, mejor aún. Exacto. Nuestra inercia es totalmente relativa. Es relativa, exacto. Uh-huh. Bueno, yo creo que ya ¿Qué más llevamos dicen por ahí? hora y media. Me Sí, parece que ya no vamos a tenemos dejarlo más. por aquí. Sí, yo creo que lo podríamos dejar aquí ya hoy. En todo caso, a lo mejor yo creo que han quedado un par de preguntas en el tintero, pero igual nos las podemos apuntar para el próximo día. Y nada, ¿cómo lo veis? Contar la experiencia de trabajo en Turostec. Ya. Bueno, para la próxima. Aparte ya habrás estado una semanita más por ahí, ¿no? La podrás responder Varias, mejor. o sea, estamos viendo todavía el tiempo. Muy bien. También recordarle a los miembros contribuyentes que pueden estar activos en el foro de la página. Ahí también pueden escribir sus inquietudes, sus pensamientos. Porque últimamente no he visto mucha acción en el foro. Entonces, para recordarles que tienen esas oportunidades que las otras personas no tienen, al igual que este canal de información directa con nosotros, ¿no? Y también a todos los que nos estáis viendo por Facebook Live, comentaros que para poder entrar y compartir y hacer preguntas en estos espacios que tenemos, simplemente tenéis que apuntaros al curso y haceros miembros contribuyentes, como decía Carolina, porque sí que hemos estado viendo como que las inscripciones a nivel para el curso y de gente que se apunta aquí y todo, no suben en
en proporción con lo que está subiendo, por ejemplo, el público que tenemos en Facebook. Así que, ya te digo, a todos los que estáis ahí en Facebook, os invitamos a que os apuntéis a ser miembros de la Fundación y así poder estar aquí con nosotros ampliando todas estas preguntas y todo este conocimiento. Sí, entender que es un privilegio que Nassim Haramein desde abril haya dispuesto el curso de Ciencia Unificada gratis. De hecho, sí hemos tenido un avance porque ya tenemos más de 5.000 miembros de Resonance en español tomando el curso de Ciencia Unificada, cosa que nos emociona profundamente. Y también pues los invitamos, ¿no?, a que se conviertan en miembros contribuyentes para así pues tener acceso a otros temas pues que el común de las personas que no lo tienen, ¿no? Es un plus que tenemos nosotros como fundación. Y solo son $5 al mes, así que sale baratito. Exacto. Comenzar con $5. Si quieres aportar más, bienvenido. Todo por la ciencia, hay que apoyar la ciencia y a los investigadores. Sí. Así Claro que es. sí, mucho que pueden ayudar, así que no se desanimen, estamos aquí todos juntos y ya saben, en la unión está la fuerza. Ahí está. Así es. Bueno. Muy bien, Así que, entonces. bueno, sin más, os decimos hasta luego. La próxima semana sesiones grupales, ¿no? Sí, sí, el martes que viene tenemos la sesión grupal, así que ahí os esperamos también. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir estos momentos. Es muy grato para nosotros, de hecho, nos hace muy feliz. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Hasta pronto, muchachos. Adiós. Prontito. Chao.